Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Alexander Ismael Sánchez. Es un gusto poderme dirigir hoy a ustedes para hablar de un tema muy importante y muy relevante en nuestra vida. Ese tema son los fundamentos de la ciencia de datos. Antes de comenzar a especificarnos en el tema, tendremos que hablar de unos conceptos muy importantes. Primero, ¿qué es un dato? Se considera un dato a cualquier tipo de información que pueda ser representada numéricamente o textualmente o gráficamente. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de un dato? Un dato puede ser cualquier número, valor, gráfica que nosotros podamos analizar. Ahora continuamos con el análisis de datos. En el estudio de los datos, con el fin de encontrar patrones, siempre irregularidades y relaciones entre ellos, analizamos cada uno de los datos que nosotros podemos obtener o encontrar de dicha recopilación de datos que hablamos previamente. El análisis se puede llevar a cabo mediante diversas técnicas matemáticas, estadísticas y visuales. Ahora continuaremos hablando sobre la visualización de datos. Es una forma efectiva de comunicar una información a través de una imagen, un gráfico o un diagrama y otros recursos visuales. La visualización de datos permite representar grandes cantidades de información de manera clara. La visualización de datos además nos permite tener un concepto más amplio de todo lo que nosotros pudimos organizar, pudimos recopilar y pudimos también analizar. Una vez conocidos estos conceptos, entraremos a profundizar nuestro tema de fundamentos de la ciencia de datos. Bueno, ahora continuaremos con nuestra explicación sobre este tema tan amplio que es la fundamentación de la ciencia de datos. Comenzando con el concepto o definición de Data Science. Data Science es una disciplina que tiene por objetivo el desarrollo de habilidades e instrumentos necesarios para administrar, analizar y transformar datos en conocimientos y en acciones. Utilizando técnicas de programación, estadística, matemáticas y visualización. Muchas ocasiones a nosotros ser universitarios hemos tenido que ocupar el concepto o la definición de Data Science mediante el uso de programación, como ya se dijo, o también mediante el uso de las matemáticas o la estadística. Esto nos permite tener una visualización más amplia de los temas, haciendo que los profesionales o los que conocen de Data Science trabajen en conjunto con expertos en varios dominios. Es decir, que al hablar de este tema no solo nos enfocamos en un punto, sino nos enfocamos en casi todas las ramas que se refieren a la vida estudiantil, vida de trabajos, etc. ¿Para qué nos sirve esto? La Data Science nos sirve para crear soluciones innovadoras basadas en datos que obtuvimos, gracias al uso de múltiples herramientas que nos han facilitado el trabajo, como pueden ser programas como Python, como Apache, Apper y también Tableau. Ahora hablaremos un poco más sobre los conceptos claves de Data Science. El primer concepto que tenemos es el análisis de datos. Este es el proceso de examinar y explorar los datos para identificar patrones, tendencias y relaciones que existan entre los mismos. También podemos visualizar los datos. ¿En qué consiste esto? En presentar los resultados obtenidos de un análisis ya realizado, de distintas maneras posibles. Una de las más clásicas es la presentación gráfica, ya que esta es muy fácil de entenderla y además es muy interactiva. Continuaremos con el Machine Learning. Este es un campo de la inteligencia artificial que implica el desarrollo de algoritmos capaces de aprender de los datos para realizar tareas como la clasificación, la regresión, entre otros.
El siguiente concepto clave es el Big Data, que se refiere a un conjunto extremadamente grande de datos. Es decir, por ejemplo, un conjunto extremadamente grande de datos podría ser la población de Ecuador, ya que los datos no tenemos un número a ciencia cierta exacto, ya que día tras día pueden nacer muchos más ecuatorianos, fallecer y nunca vamos a tener un valor exacto. Por esto es una Big Data, ya que es un conjunto extremadamente grande. Estos son muy difíciles de manejar y analizar utilizando herramientas convencionales. En muchos casos, como por ejemplo en la estadística, para no analizar todo este conjunto, se realiza un análisis de una muestra de dicho conjunto. Eh, un caso de estos es que podremos analizar mucho más fácil los ecuatorianos que viven en la ciudad de Ambato, a que analizar a todos los ecuatorianos. Continuaremos con la navegación visual. Esto nos permite explorar grandes conjuntos de datos interactivamente utilizando interfaces gráficas que nos muestran información relevante en el tiempo real. La navegación visual es muy útil, ya que tiene dos palabras claves, que es que nos presenta la información en el tiempo real. Por último, analizaremos el Deep Learning, un subconjunto de Machine Learning que implica el aprendizaje profundo de modelos computacionales a partir de grandes conjuntos de datos. Ahora hablaremos sobre el ciclo de vida de una data science. Esto consiste en varias etapas principales, pero puede variar dependiendo del tipo de proyecto que se realice. Como primera etapa tenemos el análisis, que ya hemos conocido previamente a qué se refiere. Después tendremos que recopilar los datos. Se recolectan los datos adecuados para el problema o oportunidad. Después de ello tendremos que llevarlo a modelar o hacer el proceso de modelado. Durante esta fase se construyen modelos predictivos u otras formas de análisis sobre los datos recopilados. Como en todo proceso, después tendremos que realizar una depuración. Después de haber construido un modelo, es necesario depurarlo para corregir todo tipo de errores o inconsistencias que existan en dicho tipo de recopilación de datos y modelación. Una vez que hemos depurado todos los datos que no son servibles para nosotros, lo llevamos a evaluación. Se evalúa el modelo, que hasta una vez depurado todos los datos inservibles, para comprobar si cumple con las expectativas y satisface los criterios previamente establecidos al principio de nuestro proyecto. Como último paso, tendremos la difusión. Una vez el modelo ha sido validado y exitosamente, se llevará a cabo la difusión o implementación final. Este proceso podría variar dependiendo de nuestro tipo de proyecto, pero este ciclo vital es uno de los más clásicos y más conocidos. Ahora también hablaremos un poco de las herramientas y tecnologías para Data Science. Es de conocimiento de todos que existe una infinidad de herramientas e instrumentos sobresalientes en el rango de lo que vale para programar multiplataformas. Sin embargo, todas estas han ido evolucionando y adaptándose al diario. Es decir, nuestro mundo avanza cada vez más rápido y todas estas herramientas han ido avanzando y progresando para mejorar día tras día y que sigan siendo mucho más útiles de lo que fueron en su cierto momento. Ahora quiero culminar este video dándoles a conocer dos de los temas más relevantes e importantes sobre todo este proceso del Data Science que hemos hablado. El primero es los lenguajes de programación que usaremos o que se pueden ser usados en Data Science o para Data Science. Hay muchos lenguajes, es del conocimiento de todos, para Data Science, pero uno de los más fundamentales podrían ser Python,
que son muy útiles para la programación y ayuda para muchos ingenieros. R, Java, MATLAB, por ejemplo, que en este caso puedo dar ciencia cierta de que MATLAB es un programa muy útil para poder graficar funciones, calcular derivadas, procesos que pueden ser suplementados por este programa y no realizados por la mano humana, dándonos valores mucho más exactos y procesos mucho más rápidos. También C++, que es un programa muy utilizado para los programadores junior y también para los programadores de alto nivel. Esto quiere decir que los lenguajes de programación para Data Science son muchísimos y cada uno de ellos tienen funcionalidades distintas, pero que siempre llegan a terminar en la ayuda a la solución de problemas que nosotros como seres humanos presentamos en esta vida, ya que todos y cada uno de estos programas nos facilitan o nos acortan el camino de ciertos trabajos que nosotros tenemos que realizar. Por último, hablaremos del futuro que le espera y las tendencias al Data Science. El futuro de Data Science parece muy prometedor, ya que los avances técnicos en el área de la inteligencia artificial permite que realicemos un análisis cada vez más profundo y además automatizado, al tiempo que aumentará la demanda de profesionales calificados. Data Science llegó a nuestra vida para acortarnos el trabajo, más con las inteligencias artificiales, como es del conocimiento de todos en estos momentos. Un claro ejemplo es ChatGPT. Bueno, podemos decir y acortar este video diciendo que el Data Science es algo muy útil e importante para nuestra vida, aunque también podría ser algo perjudicial, pero nosotros podemos siempre obtener lo bueno de las inteligencias artificiales. Podemos ayudarnos y apoyarnos en ellas y sobre todo intentar forjar un mejor futuro basado en las tecnologías que vienen a revolucionar nuestro mundo. Espero que les haya sido de utilidad esta breve explicación sobre todos y cada uno de los fundamentos de la ciencia de datos. Muchas gracias por su atención y un saludo. Adiós.